a todos. Empezamos esta 360. A ver la grabación. Empezamos la 360 ya casi finalizando el primer semestre. Empezamos el último mes del primer semestre. Y en primer lugar, yo no sé si hoy también celebra alguien más, pero es el cumpleaños de Esther Núñez. O sea que, Esther, muchísimas felicidades. Gracias por conectarte y celebrar tu cumpleaños con todos nosotros. Y pasamos a la agenda. Pasamos a la agenda prevista, que como sabéis, José Manuel nos va a contar los resultados del mes y luego Sergio nos contará la visibilidad del negocio en Italia, luego yo os contaré de España y Eduardo compartirá con nosotros temas muy interesantes. José Manuel, estamos todos ansiosos Muy de bien, que pues nos voy. cuentes. Perdonar que no consigo hacer funcionar la cámara. La pantalla sí se ve, ¿verdad? Sí, te Vale, falta modo de presentación. venga, pues arranco. Muy bien. Bueno, buenos días a todos y vamos con los resultados, como siempre, en este caso del mes de mayo. En el caso de España, pues se ha quedado cerquita de facturar 17 millones de euros, que supone quedarse por debajo del presupuesto en un 2%, pero crecer un 8% sobre el año anterior. Alemania igualmente se ha quedado a un 2% cumplir el presupuesto con 5.100.000 euros, pero crece un 7% también. Italia se ha quedado a un 10% cumplir el presupuesto y ha decrecido un 3% con ese 1.925.000 que veis ahí. Y el Reino Unido, a falta de cifras definitivas, pues bueno, más o menos creemos que ha facturado 1.300.000, que supone quedarse por debajo del presupuesto en un 15%, pero crecer un 16% sobre el año anterior. En total, en este mes de mayo, el grupo supera los 25 millones con 25.225.000, que supone crecer un 7% sobre el año anterior. A nivel acumulado, en los 5 primeros meses, España supera el presupuesto en un 5%, con esos 88 millones de euros, y supone crecer un 12% sobre el mismo periodo del año anterior. Alemania supera el presupuesto en un 4%, con 26 millones y medio, y esto es un 12% también de crecimiento. El caso de Italia se queda a un 1% por debajo del presupuesto, con casi 10 millones de euros de facturación, pero crece un 8% en el año. Y el Reino Unido supera el presupuesto en un 7%, con casi 6 millones de euros, que supone crecer un 14%. En total, en estos primeros 5 meses, el grupo ha facturado más de 130 millones, por los casi 117 del año anterior, que supone crecer un 13%. En cuanto a cumplimiento en el caso de España y de Italia, del presupuesto por clínica en este mes, pues 13 de 25 lo han cumplido en España y 2 de 5 gerencias en el caso de Italia. Las mejores han sido Coruña y Torino, en segundo lugar Burgos y Treviso, y por último Logroño. Y en cuanto al a crecimiento sobre el año anterior, 22 de 25 clínicas han crecido en España y 3 de 5 en Italia, siendo las mejores Coruña y Treviso también. En segundo lugar, Huelva y Torino. Y por último, Logroño y Bolonia. Y eso es todo. Dejo de compartir. Pues muy bien, muchísimas gracias, José Manuel. ¿De Ahora, qué? Sergio, ¿nos compartes la visibilidad de Italia? ¿No está Sergio? Vamos allá. Sí, sí, Ah, estoy. ¿Me vale, escucháis? perdona. Sí. Sí, Vale, ¿lo veis ya? sí. Perfecto. Bueno, pues efectivamente hemos notado un poquito de ralentización el mes pasado en cuanto a primeras, como nos viene pasando fundamentalmente en Milán, que al ser la que más volumen hace, pues nos lastra un poquito. Para este mes en presupuesto, pues estamos un poquito por debajo del habitual, nos falta un 26%, unos 220 ojos. En número de ojos agendados estamos planos con respecto al año pasado, ni más ni menos. Y en cuanto a primeras, bueno, empezamos a notar un pequeño repunte fundamentalmente por el resto de clínicas, quitando Milán. Además, pues una de las cosas que os contaré que tenemos como novedad este mes es la apertura que hemos hecho de una nueva satélite en Imola, que la verdad que está teniendo un montón de actividad y nos está ayudando a remontar esos ojos y esas primeras. La verdad que la clínica ha quedado muy, muy chula y aprovechando que era cuando abrimos era el Gran Premio, pues hemos hecho una acción con una bicicleta que iba informando
por la ciudad y la verdad que ha quedado muy chulo, regalando una gorra para el Gran Premio y demás. La verdad que ha sido un fin de semana chulo que ha hecho la gente de Clínica, de Bolonia, que también agradecerles desde aquí, que está Julia por ahí. Y bueno, hemos hecho otra actividad de team building que tiene tela que un gallego haya tenido que ir a hacer la paella, ¿eh? Pero bueno, en el extranjero todo vale, dicen. Entonces, bueno, pues ahí os la dejo para que a ver si algún valenciano se acerca y nos la hace, que de momento nos tienen abandonados. Así que nada, un mes un poquillo más flojo, como digo, por esa bajada de primeras, pero bueno, que remontaremos sin duda ahora en la previa del verano. Muy bien, Sergio, qué bien os lo pasáis en Italia, ¿eh? Ya iremos, sobre todo a probar esa maravillosa paella. Bueno, ahora voy a compartir yo. A ver, un momento. Estoy compartiendo, ¿verdad? Me falta modo presentación, pero estoy Sí. compartiendo. Ya está, muy bien. Bueno, pues os voy a contar cómo vemos el negocio en España este mes. Mirad, respecto a ojos, tenemos un 11% agendados más que el año pasado. ¿Por qué lo he puesto en naranja? Porque están concentrados esos ojos en las 3 clínicas grandes de más peso, pero o sea, Madrid, Barcelona, Valencia y Barcelona, que a nivel de facturación tiene ese orden. Y luego las clínicas pues, de tamaño mediano o más pequeño pues están un poquito más flojas en ojos citados. Y entonces, eso ¿a qué nos lleva? Que nos tenemos que poner pilas para conseguir el presupuesto. Por eso está en naranja, pero podría estar en verde. El presupuesto, pues estamos un poquito más bajos de cómo deberíamos estar. Pero, como siempre decimos, tenemos muchos días y creo que pocas fiestas. Estas son todas las clínicas que están lejos, que no hace falta nombrarlas. Y primeras. De primeras sí que es verdad que estamos un 10% por debajo del año pasado. Teniendo en cuenta que se han incorporado más médicos y se han abierto más clínicas, pues eso sí que es un tema que preocupa un poco en general en las clínicas de España. ¿Qué pasa? Que nos viene bien. Nos viene bien para poner todavía más foco y más esfuerzo en mejorar la experiencia del paciente para que el paciente tenga una experiencia magnífica y mejoremos la conversión. De todos modos, para la tranquilidad de todos, Leticia nos va a contar un poquito lo que se está haciendo desde el departamento de marketing. Leticia, cuando quieras. Vale, bueno, como sabéis, hace un par de semanas empezamos toda la acción con Nuria Roca. Empezamos haciendo una rueda de prensa que la verdad está saliendo súper bien, porque está saliendo ya en muchísimos medios, ha salido en medios como 10 Minutos, Pronto, El Español, La Razón, Europa Press, que luego se difundió a todos los locales. Hoy salía en La Vanguardia y próximamente saldrá en Hola. Entonces, dimos el pistoletazo de salida un poco con que Nuria Roca se operaba y a partir de ahí, pues la semana pasada lanzamos la promo, ¿vale? Como sabéis, íbamos a lanzarla este lunes, o sea, ayer. Lo que pasa es que como vimos que pues ya teníamos un poquito de necesidad de primeras y demás, la adelantamos una semana. La lanzamos la semana pasada y es verdad que de momento la semana pasada pues todavía estaba arrancando la campaña y demás, pero sí esperamos que todavía no se nota demasiado, pero sí que esperamos que a partir de esta semana y la semana que viene, ayer ya se notó un poquito en toda la gestión de leads del call center y demás, y sí que esperamos que a partir de esta semana, la semana que viene, que vamos activando otros soportes, pues coja un poquito más de inercia. Estamos haciendo un pequeño descuento de precio, no hemos querido bajar tampoco demasiado el precio, pero sí a 9,80, que por lo menos ya está debajo de la barrera psicológica de los 1.000 euros. Y bueno, esperamos que con esto le demos un pequeño o un gran empujón antes del verano. Seguro que damos un gran empujón, Leticia. Muchas gracias. Aprovecho también para recordaros a los gerentes que en el calendario de un gerente, cuando vienen olas de calor, hay que estar un poquito ojo a visor y verificar que nuestras chicas de AP y nuestros médicos, las recomendaciones que dan postcirugía son las aprobadas por la dirección médica y que en ninguna clínica se está diciendo después de operarte tienes que estar un mes y medio sin bañarte, pues ya pospongo la cirugía para después del verano, etcétera. Entonces, supervisar ese tema que a veces se nos meten gazapos por ahí y que lo importante es que somos una compañía con unos protocolos aprobados por la dirección médica y hay que cumplirlos. Entonces, please, supervisar este tema. Pues nada más, Eduardo, cuéntanos temas interesantes. Muy bien, pues buenos días a todos y bueno, efectivamente nos queda un mes, como habéis comentado, para
para cerrar el primer semestre y cerraremos un primer semestre, si no pasa nada, pues la verdad es que muy positivo, tanto en números como en acciones cualitativas y en avance. Y tenemos que seguir avanzando. Esto es como ir en bicicleta, si te paras te caes. Entonces hay que seguir avanzando con alegría y fuerza, que la verdad hemos tenido 2 eventos importantes en la reunión de gerentes que ya comentamos en España y el fórum de toda la compañía en Alemania, que ha salido muy bien. Luis, cuéntanos un poco tu reflexión, ya ha pasado unos días del evento, tus objetivos cuáles eran, cómo crees que ha salido Vale. y Hola a cómo todos. ves lo que queda de año. Vale. Un segundo que quiero compartir. Son 2 fotos, ¿eh? No voy a enrollarme. Un segundo. A ver. Vale. ¿Lo veis? Casi, sí. ¿Ahora sí? Ahora Vale. sí. Vale, perfecto. Pues bueno, nos reunimos todos. Esto es Clínica Baviera Alemania, Care Vision. Más de 330 personas. Fue la pena, fue increíble, la verdad. Estuvimos viernes y sábado, tuvimos reuniones de enfermería, de gerentes, de atención al paciente, de ventas, de médicos, de ópticos, pues un poco de todo. ¿Y de qué hablamos? Pues sobre todo hablamos de crecer y de poder alcanzar en 2028 pues lo que Eduardo me dijo a mí en 2009, que Luis, cuando consigamos 50.000 ojos, te puedes volver. Y nos quedan 10.000, pero ya no me quiero volver. Entonces, pues hablamos mucho de eso. Hubo un ambiente pues espectacular. A mí me recordó mucho a los foros de España, porque se veía la gente. Pues yo cuando iba a España y veía los foros, coño, esa ilusión, decía yo, vale, a ver cuándo los alemanes la tienen, que también nos lo pasamos bien y nos reímos, ¿no? Pero esta vez a mí me dio la sensación de que lo conseguimos y que estaba la gente enchufadísima. Hicimos una cosa diferente. Aquí nos cuesta mucho conseguir médicos. Entonces invitamos a los candidatos que tienen mucho potencial, pues les invitamos para enamorarles, y vinieron 5 y hemos cogido 3. O sea que no nos fue mal y salieron emocionados. Dijeron que nunca habían visto en una compañía pues este ambiente y esta forma de ser. O sea, yo salí muy contento. Y para rematar, pues también tuvimos una cosa parecida a lo que es Baviera Responsable, ¿no? Y presentamos un vídeo que Eduardo, yo creo que os lo va a enviar a todos, que está subtitulado, que es la historia de un óptico que trabaja en Frankfurt, que es sirio, que vino de refugiado a Alemania y que había perdido a su familia, y la había perdido en España, y llevaba 9 años sin contactar con ellos. Y gracias a Esther y a Baviera Responsable y también a la clínica de Frankfurt, que es donde trabaja él, pues no sé cómo lo hizo Esther, no lo puedo entender, pero como el programa de Paco Lobatón de quién sabe dónde, lo localizamos y localizamos a su familia y les hemos juntado, y ahora se van a ver en el mes de julio. Entonces fue eso el colofón a todo. ¿Cómo vamos? Pues estamos sufriendo. Me hace gracia porque veo los fotos de España y vamos parecidos. O sea, estamos viviendo de rentas de los anteriores meses y ahora estamos empezando a pinchar, nos bajan las primeras, tenemos concentración de ojos en las clínicas que más volumen tienen, tenemos que apretar en las que menos, nos cuesta la conversión, pero ahí vamos. Hemos hecho un gran fichaje, que es el reclutador de médicos, como Isabel Carús. A pesar de la crisis, yo, como decía Marisa, yo creo que es oportunidad. Entonces, prohibido pensar en que no vamos a cumplir. Y yo creo que no se me ha olvidado nada, Eduardo. Vinieron visitas de España también, que nos ayudan mucho. Fernando Carrero en Recursos Humanos, que está aquí muy implicado. Susana, el Departamento de Contabilidad Español-Alemán. Julio, como siempre, que nos hizo ahí una presentación de las suyas. Leticia vino, que colabora mucho con Luis. Pues Juan Luis. Es un poco de todo. No sé, yo deseando que llegue el próximo, aunque el día más feliz fue cuando se terminó, porque la organización no es fácil. Pues ya está, Eduardo. Muy bien, pues muchas gracias, Luis. Hasta el próximo. Perdona, que se me olvidaba que también nos divertimos. Hicimos una gran fiesta, como siempre, vino Luis Meliá y tenemos nuestra banda musical. Eso nos tenéis que copiar, a ver si conseguís hacer una banda musical. Nosotros ya la tenemos.
De maravilla, pues Venga. vamos a por ello. Muchas gracias, Luis. Y también enhorabuena porque el primer semestre, joder, ahí sigue. Como las pilas de Duracell, nunca se agotan. Seguimos ahí creciendo. Vale. No sé cómo dejar de compartir. Si dejas de compartir, Sí, pero no sé cómo. bien. Pues ahora un poco voy a compartir yo. Sí, Ya está. de maravilla. A ver. Vale. Pues, ¿se ve ahora? Sí. Vale. Pues bueno, Felipe y yo os queríamos comentar un poquito algún repaso de algún valor, que sabéis que es un poco las raíces, lo que nadie ve, pero nos da fuerza al árbol, que es la compañía. Y queríamos repasar y contaros algunos datos de, como digo, de un valor, en particular el de la supervivencia. Bueno, pues es fundamental, ¿no? Porque mientras estemos vivos, pues todo lo demás, el trabajo en equipo, la superación, el crecimiento responsable, la confianza, el impacto, las oportunidades, todo lo demás se concatena, ¿no? Pero hay que estar vivos porque bueno, las empresas son como las personas, tienen una duración y nosotros tenemos que tener que sea infinita o por lo menos, imaginaros que son 100 años. Ya llevamos un tercio, 33, que es mucho. Ahora nos lo comentará Felipe en comparación a otras empresas, pero eso hay que hacer tierra, mar y aire porque bueno, cuesta y además los entornos cambian completamente. Fijaros, hace una semana me mandó Luis unos vídeos que están saliendo en Estados Unidos de gente que se suicida post cirugía láser. Esto sale cada 5 o 6 años, lógicamente son noticias falsas. Muchas veces creemos que son movidas por colectivos ópticos. Tener en cuenta que nosotros, con el empuje que estamos dando, estamos cambiando un poco el status quo de la oftalmología óptica en el mundo, ¿no? Porque estamos quitando muchísimas gafas. No solo son las gafas que quitamos cada año, sino son esas personas que, como sabéis, porque muchos de vosotros os habéis operado, ya no volvéis a tener gafas, ¿no? Entonces salen eso de vez en cuando. Luego también el jueves se anunció pues una compra de Optegra, que es un competidor nuestro en Inglaterra, que tiene clínicas en Inglaterra y en Polonia, y lo compró la compañía de óptica más grande del mundo, Essilor Luxótica, ¿no? Para que os hagáis una idea, pues tienen 200.000 empleados. Pues eso, enorme, ¿no? Y son 100 veces nosotros. También es verdad que son más rígidos y nosotros somos más flexibles, ágiles, porque somos más pequeños. Bueno, si nos comparamos con todo el grupo Ayer al que pertenecemos, son solo 4 veces más grandes, pero bueno, es un movimiento relevante, ¿no? Que el mundo óptico se quiere meter un poco en la cirugía ocular. También compraron anteriormente una compañía de OCTs, Heidelberg, y se están metiendo. Bueno, esto es la vida, ¿no? La vida son cambios y nosotros nos tenemos que adaptar, como han pasado en estas 3 décadas, ¿no? Pues que cada década hemos tenido un cambio de reglas del juego y ya por ello hemos ido. Justamente este año, es curioso, pero se cumplen 30 años desde que Clínica Viera hizo el primer LASIK en 1995 y 20 años desde que pusimos la primera multifocal. En aquel caso en 2005 era bifocal, no multifocal, pero bueno, lente para presbicia. Y bueno, estamos haciendo ahí para sacarle punta al lápiz y cada vez superarnos y demás, pues se están haciendo muchas cosas, ¿no? Pero me gustaría contaros una que están haciendo desde la iniciativa, desde operaciones y dirección médica, que es reunir a unos 20-30 médicos de la compañía con unos criterios. Y la primera hicimos las complicaciones en multifocales, de explicarles cómo abordarlas, quitar el miedo, saber que el tiempo lo ajusta. Bueno, muchas experiencias que sirven para dar conocimientos técnicos, pero sobre todo para cohesionar también, para vernos, pasarlo bien, tener una cercanía. Claro, los forums ya pasan como pasaba en el de Alemania. En España aún pasa más, que
que lo hacemos para estar juntos y cuesta vernos todos, ¿no? Pues estas reuniones tienen dos cometidos, un poco seguir la conexión y además enfatizar en temas que nos permite sacar punta al lápiz y cada vez ser mejores y superarnos, que es la clave un poco de estar ahí. Y ahora el próximo 13 de junio tenemos una que un poco está ligada a los 30 años del LASIK, que es lo que nos ha permitido conseguir esa cuota de mercado tan elevada, ¿no? Del 70%. Y lo que vamos a hacer es pues, juntar a gente que hace mucho LASIK con gente que hace más PRK, ¿no? Que el mix LASIK-PRK. Y vamos a poner ahí los resultados, las evidencias, un poco pues para provocar positivamente un poco la adhesión al LASIK, que es, bueno, pues la primera elección, en caso siempre que se puede, pues nos gusta hacer LASIK y en el tema de presbicia multifocal y el resto de procedimientos son adicionales un poco en el sentido de, bueno, pues si la córnea es fina, como sabéis, o la topografía extraña, o el ojo muy, pues se hace PRK, ¿no? O al revés, si la miopía es muy alta, se pone ICL, ¿no? Y todas esas cosas. Pues bueno, al final son reuniones que hacemos 360, en el sentido, nunca mejor dicho, pues para seguir ahí con espíritu competitivo y que los años, en lugar de restar, sumen un poco. Un poco, Felipe, cuéntanos cómo hacemos los pequeños artesanías para ponerle solidez a la compañía y que nos dure, pues eso, hasta los 100 años, que sería, wow, entrar en la Champions. Perfecto. Me voy a compartir pantalla. Buenos días a todos. Un segundito. Decidme cuando estéis viendo la pantalla, que sería la misma diapositiva que tenía Eduardo antes. Ya ¿Veis? la vemos. Perfecto. Pues entonces vamos a hablar un poco de lo que decíamos, la supervivencia. Aquí un poco, ¿qué es sobrevivir? ¿No? Es un poco, la supervivencia es el efecto, la acción y efecto de sobrevivir. Lo que queremos decir con sobrevivir es permanecer en el tiempo, ¿no? Perdurar. A día de hoy, Clínica Baviera tiene 33 años de antigüedad, más o menos. En todo este periodo, pues hemos pasado 1000 cosas. Desde que se abrió la primera clínica en Valencia, pues hemos crecido en toda España, hemos salido a bolsa, hemos entrado en Alemania y en Italia, nos hemos integrado en el grupo Bayer, hemos superado el COVID, ¿no? Que fue un periodo un poco complejo, pero bueno, que lo hemos superado con fuerza. Y nos hemos entrado en el mercado inglés, ¿no? Con la compra de Optimax el año pasado. 33 años a priori puede parecer que es poco, pero si lo ponemos en relación con el resto de compañías que hay en España, se dice que la edad media de las compañías de España está en torno a los 13 años, o sea que nosotros estaríamos bastante por encima. Solamente hay 318 empresas que son centenarias y casi todas, muchas de ellas como Iberdrola o Naturgy, Transmediterránea, pues son compañías que de alguna manera están vinculadas eso, a las energías o al abastecimiento de agua, al transporte. A día de hoy solamente el 17% de las empresas duran más de 10 años. Entonces, quiere decir que nosotros estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Porque al final tenemos 33 años y el objetivo es seguir adelante todo lo que podamos. Entonces, en el pasado y de cara al futuro, ¿cuáles consideramos que pueden ser las principales fortalezas que tiene Clínica Baviera, ¿no? Tenemos dos tipos de fortalezas. Unas que son más cuantitativas, vamos a ver, y otras que son más cualitativas. Y dentro de todas estas, la cultura corporativa que ya hemos comentado al final es una fundamental, ¿no? Dentro de las cuantitativas, pues tendríamos una primera que es nuestro nivel de endeudamiento es bastante bajo. Y este menor nivel de endeudamiento lo que nos da es bastante flexibilidad financiera para crecer, nos da fortaleza de cara a si viene un periodo, pues, crisis, un periodo más complejo, pues, hombre, tenemos más posibilidad de acceder a deuda en mejores condiciones que otras compañías que están muy endeudadas y que van con la lengua afuera continuamente, ¿no? Desde otro punto de vista, tenemos, a día de hoy, no tenemos muchos inmuebles, pero tenemos 4 ya. Tenemos 2 en Valencia, tenemos 2 en Italia, en Milán y en Venecia. Y al final el valor de mercado de estos inmuebles está en torno a los 10 millones de euros. Eso al final, contar con una serie de inmuebles en un periodo que a lo mejor, si vinieran mal dadas, siempre es beneficioso porque tendrías posibilidad de venderlos y tener más fortaleza, ¿no? Para afrontar el futuro. Otra cuestión bastante relevante es la diversificación que hemos estado haciendo, ¿no? En los últimos años. Si vemos antes, desde el punto de vista de país, más o menos España ha representado un 74%. A día de hoy,
en el 2024 representa menos, ¿no? Con la entrada en UK el año pasado y el crecimiento que ha tenido Italia y Alemania, pues al final lo que es el negocio fuera de España representa ya un 31 y al final el no poner todos los huevos dentro de la misma cesta, pues al final eso también es un elemento clave, ¿no? Para poder sobrevivir y al final los vaivenes, cada mercado se mueve de manera diferente, entonces cuando un mercado vaya peor, a lo mejor otro irá mejor y eso nos permitirá pues seguir adelante. Desde el punto de vista de diversificación por tratamiento, pues al final en 2016 ve que lo que pesaba el láser era un 73%. Hoy en día ya es un 62%. Entonces estamos hablando del número de tratamientos. Ya si vemos a nivel de ventas, el porcentaje sería mucho mayor el de intraocular. Por ejemplo, lo hemos comentado varias veces nosotros, oye, en el 2008 vino un periodo de crisis muy malo y nosotros sufrimos Clínica Vida, pero seguimos adelante. Pero es verdad que en 2008 solamente teníamos prácticamente láser. Si viniera otro periodo similar a futuro en el que hay una crisis importante donde se incrementa hay grandes despidos, pues al final, oye, estamos en una posición mucho más fuerte porque al final tenemos la pata de lo que sería el láser y lo que sería intraocular, donde los perfiles de pacientes son totalmente diferentes, ¿no? Y se verían afectados solamente de manera muy diferente. Si ya nos vamos a ver desde el punto de vista de diversificación por ciudad, pues al final vemos que las tres principales ciudades la principal ciudad de cada país, en este caso no estamos metiendo todavía UK porque es una situación diferente, pero Madrid, Nuremberg en Alemania y Milán en Italia, pues al final representan un 20% de los ingresos de la compañía. O sea, estamos diciendo que un 80% viene de otras ciudades, ¿no? Que componen nuestro grupo. Entonces, al final, eso también es relevante, ¿no? Que no todo dependa de una ciudad principal, sino que esté repartido, ¿no? Entre varias. Y del mismo modo, desde el punto de vista de médicos, el principal médico de España, pues, aporta un 1,1% de las ventas del grupo. El de Alemania igual y el de Italia un 0,7%. Lo que quiere decir esto al final es que, a diferencia, hay otros grupos, por ejemplo, en el que el nombre del médico es muy, muy relevante y a lo mejor concentra un 40% de las ventas, pues imaginemos que ese médico se va a esquiar y se rompe un brazo. Pues, oye, al final eso se resentiría muchísimo, ¿no? Un grupo que donde hay una dependencia tan grande. En nuestro caso no es así. En nuestro caso, pues, hombre, nuestros médicos son muy relevantes, pero que al final, en el cómputo global, pues no representa tanto. Luego, lo que hay un tema que es importante es que el resultado que generamos año tras año, hay gran parte de ese resultado que lo volvemos a utilizar, ¿no? Para crecer, ya sea, por un lado, esto es un ejemplo muy básico, por ejemplo, a 100 euros que nosotros generamos, hay 40 euros más o menos que se va a pagar dividendos, que normalmente pagamos entre el 60 y el 80% del resultado del año. Y un 45 euros se iría a pagar lo que es el CAPEX, que son las inversiones que hacemos tanto para mantener las clínicas actuales que tenemos como para comprar nuevas clínicas, abrir nuevas clínicas. Y con todo eso nos queda todavía dinero para seguir creciendo y llevarlo al año que viene. Entonces, es decir que nuestra compañía, afortunadamente, es un grupo que genera mucha caja. Entonces, eso nos permite el no tener que recurrir, como decíamos antes, a deuda externa para seguir creciendo. Otra cosa importante es que este importe que repartimos de dividendos dentro de cabe no es una obligación. Es importante, pero en el caso, por ejemplo, que vengan mal dadas o que surge una oportunidad muy relevante de comprar otro grupo en otro país, que a corto plazo no se considera, pero podríamos ser flexibles y decir, oye, este año se reparte un 20% de dividendo en vez del 80% o en vez del 60%. Entonces, eso nos da mucha flexibilidad. Otra cosa relevante desde el punto de vista son los márgenes, ¿no? Que tenemos a nivel de grupo. Más o menos, por ejemplo, en el año 24 tuvimos un 25% de margen de EBITDA. ¿Esto qué es? Esto lo que representa es que de alguna manera las cosas somos bastante eficientes, ¿no? A la hora de utilizar nuestros recursos. Y tenemos margen, ¿no? de seguir mejorando, pero que de alguna manera un 25%, si lo comparamos con otras compañías, es un margen muy significativo y nos permite, esto lo conseguimos gracias también en parte al volumen que tenemos, ¿no? Que nos permite negociar mejor con nuestros proveedores. Si lo vemos desde el punto de vista de clínicas, vemos que
todas nuestras clínicas especiales tienen rentabilidad positiva, ¿no? Y eso es un tema muy, muy relevante, ¿no? Que desde que abrimos prácticamente una clínica, al tercer mes está teniendo resultado positivo. El único sitio donde todavía hay que trabajar, pero bueno, porque compramos el año pasado, fue UK, y estamos trabajando bastante y las cosas van yendo bien. Queda mucho trabajo por hacer, pero es bastante, es una suerte, ¿no? Que al final todos los diferentes clínicas y ciudades en las que tenemos operaciones, pues vayan también, ¿no? Y esperemos que siga así. Ya entrando ya en lo que es la parte de las fortalezas cualitativas, ¿no? Por un lado tenemos la reputación de accionistas y consejo. No sé si sabéis, pero hace 2 meses más o menos incrementamos lo que son el número de acciones que hay para que puedan comprar y entrar nuevos inversores en el grupo, lo que se llama el Free Float. Y en ese proceso, pues lo que hicimos fue irnos a hablar con inversores en Londres, en París, hablamos con inversores en Frankfurt, en Milán, y para presentar un poco cuál era la historia de la compañía y cuáles eran las perspectivas de futuro. Y realmente la verdad es que hubo un feedback muy, muy positivo y como podéis ver, han entrado inversores, o sea, muchos inversores mostraron mucho interés y tenemos inversores a día de hoy de Inglaterra, de Francia, de Italia, de Alemania, y luego, por supuesto, están los fundadores y IRI. Pero lo que quiere decir es que la gente confía mucho en el proyecto y en la compañía, ¿no? La verdad que el feedback que hemos recibido es muy, muy positivo. Y gracias. Y las reuniones que tenemos con nuestros accionistas también lo que nos permiten es un poco recibir feedback y estos mismos accionistas nos dan muy buenas ideas, ¿no? A la hora de, oye, ¿por qué no habéis pensado esto, no habéis pensado otro? Que parece ser, a pesar de estar fuera del sector, oye, te aportan bastante. Y por otro lado, tenemos lo que son ya los consejeros independientes, ¿no? Como pues Emilio y Carolina, que tienen mucha experiencia y cada año, pues gracias a esa experiencia, pues nos ayudan, ¿no? A la toma de decisiones y de alguna manera nos orientan, ¿no? Oye, que tengo esta duda respecto a cómo hacer esta cosa, cómo hacer esta otra. Pues ellos al final llevan más de 30, 40 años trabajando en el sector farmacéutico, sector financiero. Entonces, al final, es un valor muy, muy importante, ¿no? Tener detrás a estos consejeros que nos puedan apoyar en el proceso. Otra cosa muy relevante es la concordia, ¿no? Entre equipos. Si no hay un buen ambiente, una buena vibra, ¿no? Como dicen los jóvenes, pues no funcionan las cosas, ¿no? Así hay una serie de ratios que el otro día nos enseñaba, pues el de absentismo laboral que es muy bajo, la tasa de rotación es muy baja. Al final, si no hay buen ambiente en las clínicas, es imposible que las cosas salgan adelante. Otro tema muy, muy relevante es la propuesta de valor, ¿no? La alta calidad que damos a muy buen precio. Nosotros no somos ni una marca premium que ponemos precios altísimos, ni somos hard discounters que ponemos precios muy, muy bajos. Nosotros, clave, trabajar mucho las 4 Ps, con el producto, el precio, las promociones que hacemos y el placement, que sería el servicio que damos, ¿no? La calidad del servicio. Y por otro lado, las 3 Bs de las que habla Eduardo muchas veces, que es el bueno, bonito, barato, ¿no? Entonces, nosotros queremos ir a lo que sería el mass market, al grueso del mercado, aportando una relación calidad-precio muy, muy atractiva y sobre todo ser asequibles, porque al final, como sabéis, el boca a boca para nosotros es clave, ¿no? Como comentaba el otro día Carlos, decía que el efecto bola de nieve que tenían calculado era en torno a cada paciente que viene a la Clínica Baviera le recomienda luego a 7 familiares y amigos. O sea, que es muy, muy importante la calidad que damos. Otro tema importante es que año tras año la marca se ha ido consolidando más y más y a día de hoy respecto al segundo puesto que es Barraquer, pues al final hay una diferencia relevante y seguimos creciendo, ¿no? Mientras Barraquer se baja un poquito, nosotros seguimos creciendo aunque sea poquito y el hecho de estar en la cabeza de las personas a la hora de tomar una decisión de quitarse las gafas es muy, muy importante, ¿no? De cara a afrontar el futuro que se nos viene. Y por último, pues aquí solamente es un ejemplo de cosas que se han ido haciendo. Al final, de cara a la supervivencia, es clave innovar continuamente, ¿no? No decir, oye, las cosas van bien como están, vamos a quedarnos quietos. Yo creo que en este caso, Clínica Baviera, pues justamente los últimos años se ha caracterizado por cada año
sacar nuevas ideas, nuevos proyectos, que además están funcionando muy bien, ¿no? Como por ejemplo GoinUp, el proyecto de aeropuertos, los 4 indicadores, método 1, 2, 3. Estos son solamente algunos ejemplos, pero al final lo que quiere decir es que no nos podemos quedar quietos, ¿no? Nunca conformarnos con que la situación, porque al final el mercado va cambiando el día a día, entonces si nosotros no cambiamos y nos adelantamos, pues puede ser que los competidores nos adelanten. Entonces, si seguimos como estamos haciendo a día de hoy, sacando, innovando, sacando unos proyectos, innovando, yo creo que lo tenemos hecho, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que queríamos contar. Si se te Pues ocurre muchas gracias, Felipe. alguna otra fortaleza que no hayamos dicho, pues bienvenida será. Bueno, siempre se nos quedan cosas, pero bueno, un repaso general ahí viene muy bien. Hay un poco una idea loca que estamos ahí teniendo, no sé si saldrá al final, pero la estamos hilvanando, os la adelanto, y es, sabéis que uno de los valores también es la gratitud, ¿no? Un poco devolver y tener un impacto en la vida de las personas y demás. Entonces, una idea que se nos ha ocurrido en Valencia, que es donde fue la primera clínica, donde ha sido, pues invitar a nuestros pacientes a que pasen una jornada con algún speaker así de ideas para vivir mejor, bien sea un Víctor Coopers, un Ángel Rielo. Entonces, en un teatro, coger un teatro y que Luismi coja ahí y los pacientes que él estime oportuno, pues 200, 300, si es capaz, pues que los lleve ahí y simplemente pues agradecerles, porque al final estamos aquí por los pacientes. Los pacientes confían en nosotros, ponen, bueno, sus ojos en nuestras manos. Hay que ahí. Lo mismo también, de vez en cuando, pues ser agradecidos ahí. Y no sé si lo estamos trabajando, buscando algún teatro y algún tal, y ya os iremos contando. Y bueno, ya para finalizar, 10:37, vamos a por el mes, que empieza el periodo de las frutas en las clínicas y en las oficinas, con este calor, y nos vemos ya el mes que viene, si os parece. Hasta luego. Hasta Buen pronto. día, chao. Adiós. Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao, chao, chao. Buen día. Adiós. Me parto con lo del mes de la fruta. Es como de broma en España. ¿Cómo estáis? ¿Cómo te ves? El mes de la fruta.